Hola a todos, ya hemos llegado a nuestro destino y os quiero enseñar la casa que hemos alquilado para nuestras vacaciones. Aquí está el conejo en su jaula y mirad la casa. Vamos a ver cómo es. Os voy a enseñar. Es la cocina, está pegada al salón. Y aquí en el salón hay una chimenea. Mirad, el diseño de esta casa me gusta mucho. Ladrillos con esas piedras. Me gusta mucho. Subimos a la habitación. Aquí en esta casa hay 3 habitaciones. Y esta es la primera. Tiene vistas a la montaña. Vistas muy bonitas. Montaña y el pueblo. Y luego bajamos otra vez al salón y aquí al lado derecho, bajando por las escaleras, tenemos otra habitación que es muy peculiar. Mirad cómo es. Es como estuviéramos en una cueva. Esas piedras dan sensación de estar escondidos en alguna cueva. Es muy bonita esta habitación y muy fresca. Nos comentaron los propietarios de esta casa que esta casa fue construida en el 1905 y ellos lo han rehabilitado intentando conservar lo que se puede de la casa antigua. Mirad, subimos otra vez al salón. Y aquí está un baño. En esta casa hay 2 baños. Mirad. Un plato de ducha. Sí. Y vamos a ver otra habitación. La cocina. No os va a faltar nada. Tiene de todo. Y aquí está la habitación más grande. Y tiene un baño aquí pegado a la habitación. Mirad otra vez esa pared con esas piedras. Muy bonito todo. Un plato de ducha. Y cuando salimos de esta habitación, mirad que tenemos aquí. Un porche con unas vistas maravillosas. Un porche para desayunar, para contemplar este paisaje. Ya me veo aquí desayunando y descansando. Hemos puesto aquí la jaula del conejo. Ya en el vídeo anterior pudisteis ver que aguantó muy bien el viaje y está súper bien. Está con su jaula, disfrutando del aire fresco y está chiqui, 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 chiqui. A ver si me mira, no. Chiqui, chiqui, choco, 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 choco. No, no me hace ningún caso. Ay, como me gusta que esta casa tiene el horizonte así despejado y yo buscaba una casa con vistas. Siempre me descanso mejor y me siento muy relajada si tengo un paisaje así abierto, que sea mar, o sea campo, lo que sea. Y desde el salón, por esta puerta salimos y aquí tenemos el otro porche y un gran jardín. Un jardín verde, cuidado y vallado. Aquí tenemos otra mesa con las vistas preciosas. Mirad el atardecer, qué juego de colores tiene aquí. Muy bonito.
Y en el porche en este lado tenemos tumbonas. También hay una barbacoa. Y los dueños de esta casa nos dejaron mucha leña. Y vamos a hacer barbacoa seguramente. Bueno, damos un paseo por el jardín para ver qué tenemos aquí. ¿Qué hay más? Una pérgola. Y vamos a ver. ¿Qué árbol es este? ¿Es un naranjo? No, parecen clementinas. Voy a acercarme para ver mejor. Pero parecen... Sí, son clementinas. Sí. ¿Cuánta fruta hay en el árbol? Y al lado hay una viña. Los dueños de la casa nos regalaron 2 botellas de vino, un vino blanco y otro tinte, para probar, y nos comentaron que es un vino de su propia preparación y de su propia uva que cultivan ellos mismos. Y nos vamos a probarlo con una barbacoa, disfrutando de estas maravillosas vistas y de esta casa preciosa. Mirad, se ve desde aquí mejor. Y detrás de la casa hay un terreno, hay otro terreno que se puede subir y ver mejor lo que le rodea. Y vamos a ver qué paisaje, qué vistas tenemos desde aquí. Otro viñedo, pero no hay mucha uva, no veo que tenga mucha cosecha. Pero para un consumo propio, sí, vale. Vamos a subir. A ver qué tenemos aquí. Se ve el pueblo. Ya veo el pueblo desde aquí mejor. Sí, aquí se ve mejor. Y la montaña con aldeas, con pueblos. Y nosotros estamos en otra montaña. Desde la montaña que vemos nosotros, nos ven igual. Como una pequeña aldea en una montaña verde. Como estamos en Galicia, en parte como se llama España verde, aquí la humedad es más elevada y por lo que tenemos muchos más bosques y zonas verdes. Y este año buscábamos una casa que tenga un jardín, algo imprescindible. Después de este virus, que tuvimos que estar confinados 2 meses en nuestro piso, buscábamos un sitio así abierto, con jardín, con mucha zona verde. Y si tiene paisajes, mucho mejor. Y aquí hemos encontrado lo que buscábamos, incluso mucho mejor. Mirad qué juego de colores hay aquí. Los atardeceres aquí son muy bonitos. ¿Os imagináis que esta casa tiene más de 100 años? 115. Es muy bonita.